Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre, tengo algo realmente interesante para compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, el reciente juicio en el que estuvo involucrado Can Yaman. Sí, así es, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. No se trata de ningún papel que interprete, sino de un asunto legal que lo ha llevado a los tribunales. Y lo que ocurrió, lo que dijo y cómo se comportó durante el juicio, realmente dejó a muchos sin palabras. Vamos a analizarlo todo, desde el contexto del juicio hasta las reacciones que generó. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre tus celebridades favoritas, noticias del espectáculo y mucho más. Además, si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos al grano. Bien, empecemos por el principio. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es un actor muy popular, conocido por sus papeles en telenovelas turcas que han sido un éxito internacional, como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han convertido en un ícono para millones de fanáticos alrededor del mundo. Pero como suele suceder con las figuras públicas, también ha enfrentado críticas y, en este caso, un problema legal que lo llevó a los tribunales. El juicio en sí giraba en torno a una demanda por difamación. Al parecer, Can Yaman había hecho algunos comentarios sobre una persona en específico, comentarios que esta persona consideró difamatorios y que, por lo tanto, dañaban su reputación. No voy a entrar en los detalles específicos de los comentarios para no revivir la controversia ni tomar partido, pero es importante entender que la demanda se centraba en la libertad de expresión y los límites de la crítica pública. La persona que presentó la demanda, cuyo nombre por razones legales y éticas no revelaré aquí, alegaba que los comentarios de Can Yaman no solo eran falsos, sino que también habían tenido un impacto negativo significativo en su vida personal y profesional. Afirmaba haber sufrido acoso, pérdida de oportunidades laborales y un daño considerable a su imagen pública a raíz de las declaraciones del actor. Ahora bien, lo que realmente ha llamado la atención de este juicio no es tanto la demanda en sí, sino la actitud y el comportamiento de Can Yaman durante el proceso. Según informan los medios y los testigos presentes en la sala, Can Yaman se mostró tranquilo, sereno y, sobre todo, muy valiente. No se acobardó, no intentó evadir la responsabilidad, sino que enfrentó la situación con la frente en alto. Su equipo legal había preparado una estrategia sólida, pero era evidente que el actor estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus palabras y acciones. Desde el primer día del juicio se presentó puntualmente vestido de manera formal y respetuosa, mostrando una actitud de colaboración con el tribunal. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque, más allá de su actitud general, hubo un momento en particular durante el juicio que dejó a todos sin palabras. Se trata del momento en que Can Yaman tuvo la oportunidad de hablar, de dar su versión de los hechos, de defenderse de las acusaciones. Y lo que dijo, la forma en que lo dijo, realmente sorprendió a todos. La expectación era palpable en la sala. Todos los ojos estaban puestos en el actor, esperando una declaración que aclarara los hechos y justificara sus acciones. En lugar de simplemente negar las acusaciones o atacar a la persona que lo había demandado, Can Yaman optó por un enfoque mucho más reflexivo y empático. Reconoció que sus palabras habían podido ser malinterpretadas o haber causado daño, y ofreció una disculpa sincera. No se trataba de una disculpa obligada o forzada, sino de una disculpa que venía del corazón. Explicó que en el momento en que hizo los comentarios, estaba pasando por un momento de gran estrés y presión mediática, lo que, aunque no justificaba sus palabras, ayudaba a entender el contexto en el que fueron pronunciadas. Pero lo más impactante de todo fue que, además de disculparse, Can Yaman también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales y la necesidad de pensar antes de hablar o escribir algo que pueda herir a otros. Enfatizó la importancia del respeto mutuo y la empatía, incluso cuando estamos en desacuerdo con alguien. Compartió experiencias personales sobre cómo el uso irresponsable de las redes sociales lo había afectado a él mismo y a otras personas cercanas, y cómo había aprendido la lección de la manera difícil.
Sus palabras resonaron en la sala. Muchos de los presentes, incluyendo periodistas, abogados y miembros del público, quedaron impresionados por su madurez, su humildad y su capacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones. No era la actitud típica de una celebridad que intenta proteger su imagen a toda costa, sino la actitud de una persona que realmente se preocupa por el impacto de sus palabras y acciones en los demás. Varios periodistas presentes en la sala comentaron que nunca habían visto a una figura pública asumir tanta responsabilidad de manera tan genuina. Por supuesto, la reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre el juicio, y la mayoría de ellos eran positivos. Muchos elogiaron la valentía de Can Yaman al enfrentar la situación con tanta honestidad y transparencia. Otros destacaron su madurez y su capacidad para aprender de sus errores. Y algunos incluso llegaron a afirmar que su actuación en el juicio había sido incluso mejor que cualquiera de sus papeles en la televisión. Se crearon hashtags de apoyo al actor, y muchos fanáticos compartieron mensajes de admiración y aliento. Sin embargo, también hubo algunas críticas. Algunos argumentaron que su disculpa no era sincera, sino una estrategia para evitar una condena. Otros afirmaron que su mensaje sobre la responsabilidad en las redes sociales era hipócrita, teniendo en cuenta algunos de sus comportamientos pasados. Algunos detractores recordaron incidentes anteriores en los que el actor había sido criticado por comentarios considerados sexistas o inapropiados, y cuestionaron la sinceridad de su cambio de actitud. Pero en general, la reacción del público fue mayoritariamente positiva. Incluso algunos de sus críticos más feroces reconocieron que su discurso había sido convincente y que parecía haber aprendido de sus errores. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál fue el resultado del juicio? Pues bien, hasta donde yo sé, el juicio aún no ha terminado. Todavía está en curso y se espera que haya una resolución en las próximas semanas o meses. El proceso legal es complejo y requiere tiempo para analizar todas las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. Los abogados de Can Yaman han presentado una defensa sólida, argumentando que sus comentarios, aunque desafortunados, no constituían difamación bajo la ley. Mientras tanto, la parte demandante continúa insistiendo en que los comentarios del actor causaron un daño irreparable a su reputación. Sin embargo, independientemente del resultado final, lo que es innegable es que Can Yaman ha dejado una huella imborrable con su actuación en el juicio. Su valentía, su honestidad y su capacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Ha demostrado que incluso las celebridades, que a menudo son vistas como intocables o inalcanzables, pueden cometer errores y aprender de ellos. Y lo más importante, ha recordado a todos la importancia del respeto mutuo y la empatía en un mundo cada vez más polarizado y dividido. Su caso ha generado un debate público sobre la libertad de expresión, la responsabilidad en las redes sociales y el impacto de las palabras en la vida de las personas. En mi opinión, lo que hizo Can Yaman en este juicio es digno de admiración. No se escondió, no se justificó, sino que enfrentó la situación con la frente en alto y aprendió de sus errores. Y eso, para mí, es la verdadera definición de valentía. Su capacidad para reconocer sus errores y ofrecer una disculpa sincera es un ejemplo para todos nosotros. Además, el caso de Can Yaman ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental y la necesidad de que las figuras públicas tengan acceso a recursos para manejar el estrés y la presión mediática. A menudo se espera que las celebridades sean perfectas, pero son seres humanos como cualquier otro, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la historia de Can Yaman tan interesante como yo. Creo que su experiencia nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la responsabilidad, la empatía y la valentía. Es un recordatorio de que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. En resumen, analizamos el contexto del juicio por difamación que involucró a Can Yaman, destacando su actitud valiente y honesta durante el proceso. Vimos cómo su disculpa sincera y su mensaje sobre la responsabilidad en las redes sociales impactaron al público, generando una reacción mayoritariamente positiva. Concluimos que independientemente del resultado final del juicio, Can Yaman ha dejado una huella imborrable con su ejemplo de madurez y humildad. Su caso ha generado un debate importante sobre la libertad de expresión y la responsabilidad en las redes sociales, y ha demostrado que incluso las celebridades pueden aprender de sus errores y crecer como personas.
Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente? ¿Creen que su disculpa fue sincera? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Quiero crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso donde podamos compartir nuestras ideas y aprender unos de otros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Además, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Próximamente estaré compartiendo más noticias del espectáculo, entrevistas exclusivas y análisis profundos sobre los temas que más les interesan. Una vez más, muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad y a compartir información relevante con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sean responsables con sus palabras y acciones, tanto en el mundo real como en las redes sociales. Hasta la próxima.